Hola, los saludo en nuestro nuevo periodo y quiero que trabajemos con la función cuadrática, ahora la parte de ejercicios. Un consejo: estudia en forma perseverante y disciplinada, que es la llave del éxito, y recuerda que el aprendizaje es una mera repetición. Algunos dicen otras cosas, pero yo pienso que es así. Bien, primer ejercicio. Dadas las funciones f de x igual a x cuadrado, g de x un tercio de x cuadrado y h de x igual a 3x cuadrado, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta? Y acá tengo 5 opciones y son desigualdades. Una forma de hacerlo rápidamente es, bueno, no es la más rápida, pero lo que comúnmente hacen es que toman este valor un tercio y lo reemplazan acá y hacen los cálculos y les da el valor. Pero ¿qué se espera que el alumno recuerde? Se espera que el alumno recuerde que el f de x cuadrado va acá al medio, que un tercio por x cuadrado, si yo multiplico a x cuadrado por un tercio con un valor entre 0 y 1, la parábola se va a abrir, se va abriendo. Y si yo la multiplico por un número mayor que 1, por 3, por 4, por 5, se va a ir cerrando, se va a ir achicando. Por lo tanto, si yo de esa forma las puedo ubicar al tiro, g de x, f de x y h de x. Y si tiro una vertical, me voy a dar cuenta siempre que g de x es menor que f de x y f de x es menor que h de x. Lo mismo sucedería si lo hago en el valor un tercio. Y esa es la forma de resolverlo. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la letra B. 2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas con respecto a la función f de x igual a x cuadrado más bx más c? Bueno, la primera, si es menor que 0, entonces la gráfica se abre de la función es una parábola que se abre hacia abajo. Obviamente que sí, porque si es mayor que 0 se abre hacia arriba. La gráfica de la función 2. La gráfica de la función intersecta el eje de las ordenadas en el punto 0c. Siempre sabemos eso, que la f de x intersecta el eje Y al de la ordenada en el punto 0C. Es verdad, si nosotros reemplazamos el valor, si x le damos 0, tendríamos que a por 0 al cuadrado más b por 0 más c. Me da f de 0 igual a 0, que representa el punto 0C. Y 3, si a es igual a 0, el a es igual a 0. Entonces me quedaría solamente esta parte. Veamos. Si a es igual a 0, entonces f es una función afín. Bueno, desarrollamos, acá está. Al ser 0 esto, se elimina esto, me quedaría solamente f de x igual a bx más c. Y esto es una función afín. Por lo tanto, es verdadera, es decir, las tres son verdaderas, es la letra E. Número 3. En la figura junta se muestran dos parábolas, esta y esta, de tal manera que una es simétrica de la otra con respecto al eje X, a este eje. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones E son verdaderas? P más C es igual a 0. A ver, el C está ahí y el P está acá. eh, son opuestos. Por lo tanto, claramente P más C es igual a 0. Porque acá sería positivo y acá sería negativo. Al sumarlo me da 0. 2. M es mayor que 0 y A es menor que 0. Este es A. A, no, eso sería falso. Claro, porque se abre hacia arriba, el A tendría que ser mayor que 0. Esta se abre hacia abajo, el M tendría que ser menor que 0. Falsa la 2. Y dice si g de menos 1 es igual a menos f de menos 1. Veamos, si tomo acá menos 1 el x, tiro una vertical y proyecto, acá tendría g de menos 1, acá, y acá tendría f de menos 1. Por lo tanto, son valores opuestos por el vértice. Por lo tanto, es verdadera, pues son simétricos con respecto al eje x. Veamos un valor, si este vale 10 y este vale menos 10, entonces 10 tiene que ser igual a menos 10. Es decir, la alternativa correcta sería la letra C, 1 y 3. Es decir, la 1 y la 3 son verdaderas. 4. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas con respecto a la función de la forma f de x igual a x cuadrado más p con dominio en los números reales? 1. Si p es mayor que 0, entonces la gráfica de intersección, la gráfica de f intersecta el eje x en un solo punto. Bueno, en este caso, para saber si la gráfica intersecta al eje X en un solo punto, tendríamos que sacar la discriminante. Bueno, para resolverlo, debemos calcular la discriminante y bueno, y también podríamos visualizar la gráfica, pero calculemos el discriminante. Delta es igual a b cuadrado menos 4c. Delta, el b, reemplazamos el b acá, no hay segunda componente, por lo tanto el b vale 0. Porque recuerda, una función cuadrática es ax cuadrado más bx más c. Falta
el bx. El b, falta eso, ¿por qué? Porque el b es 0. En este caso, el b vale 0, menos 4 por el a que vale 1, y por c, que c vale menos p. Hacemos el cálculo y tengo que delta es igual a 4p. Por lo tanto, si p es mayor que 0, este delta es mayor que 0. Por lo tanto, la afirmación 1 es falsa porque estaría intersectándola en dos puntos. ¿Ya? La 1 es falsa. Vamos a la 2. Dice, si p es menor que 0, entonces la gráfica de f no intersecta el eje x. Bueno, si p es menor que 0, claro, esto es menor que 0 y sí, no lo intersecta porque tendremos un discriminante negativo. Entonces la 2 es verdadera. Y la 3, si p es menor que 0, entonces la ordenada del punto donde la gráfica de f intersecta al eje y es positiva, es decir, donde se intersecta. Entonces, si yo la grafico, dice si p es menor que 0. Si p es menor que 0, yo tengo x cuadrado menos p, pero como p es menor que 0, me quedaría más p. O sea, la posibilidad es que sería esta posible gráfica. Si p es menor que 0, como p es menor que 0, el delta es menor que 0. Por lo tanto, no toca el eje x. Es decir, necesariamente tiene que estar arriba. Es decir, entonces la gráfica de f intersecta el eje y en la parte positiva, claro, porque no puede ser en la parte de abajo, porque el delta es menor que 0, por lo tanto no toca el eje x y esta sería la intersección. Como p es negativo, acá este valor, poner ese otro negativo, se vuelve positivo, por eso está en la parte de arriba. Es decir, la número 3 es verdadera. Por lo tanto, la respuesta correcta es 2 y 3. Número 5. Sea f una función cuyo dominio es el conjunto de los números reales definido por f de x igual a kx cuadrado más k factor de k más 1 por x más k más 2 con k un número real distinto de 0. ¿Cuál de las siguientes relaciones debe cumplir el número k para que la gráfica de f intersecte el eje x en un solo punto? Es decir, delta tiene que ser igual a 0. Entonces, tenemos que resolver y encontrar el discriminante. Ahí está, hacemos el reemplazo. Delta tendría que ser igual a 0. B cuadrado, B sería este, k más 1 cuadrado, menos 4 veces A. El A vale K, C. Y el C vale K más 2. Y lo desarrollamos. Ya, desarrollamos el cuadrado del binomio. Y finalmente tendríamos menos 3K menos 6 más 1 es igual a 0. Como tengo un signo negativo, bueno, acá no está el menos 3K menos 6 más 1 igual a 0, entonces la multiplicamos por menos 1, como no está, no está. Entonces la multiplicamos por menos 1 y me queda 3K cuadrado más 6X menos 1 igual a 0. ¿Está? 3K cuadrado más 6X, claro está, entonces la alternativa B. Era un simple desarrollo de discriminante. Número 6. Sean las funciones f y g ambas con dominio en el conjunto de los reales definido por f de x igual a x cuadrado más 3 y g de x igual a x menos 3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Bueno, vamos a ir desarrollando una por una. La gráfica de f y g se intersectan en el punto 1, 4. Para eso la igualamos la función f de x igual a g de x. Por lo tanto la desarrollamos. Acá desarrollamos cuadrado del binomio y lograríamos que 6x es igual a 9 menos 3. Hacemos todo el desarrollo que corresponde. Acá se eliminan los x. Pasamos el menos 6 para allá y el 3 para acá. Y finalmente x es igual a 1. Es decir, ya conseguimos el 1. Veamos ahora el valor 4. Tomamos ese x igual a 1 y tomamos la función f de x y sería 1 al cuadrado más 3 me da 4. Es decir, sí. Por lo tanto, en el punto 1, 4 se intersectan. 1 es verdadera. Vamos a la 2. Si x es igual a 5, entonces f de x menos g de x es igual a 24. Veamos. F de 5 me da 5 al cuadrado más 3 me da 28 y g de 5 me da 5 menos 3 me da 2, todo elevado a 2 me da 4. Hacemos la resta y ciertamente 28 menos 4 me da 24, también es verdadera. Y la tercera, la preimagen del 7 según la función f son menos 2 y 2, la preimagen del 7. Es decir, si el i vale 7, veamos.
tomamos f de x igual a x cuadrado menos más 3, porque esa es la función que me están pidiendo el valor. La preimagen, es decir, el f de x vale 7. Es igual a x más 3, acá reemplazamos. Hacemos los valores correspondientes, aquí me queda 7 menos 3 me da 4. Si extraemos, por lo tanto, si resolvemos esto, yo tengo que la solución sería con x igual a 2 y con x igual a menos 2. Es decir, sí, según la preimagen de 7 es tanto 2 como menos 2. Y eso es posible en la función cuadrática. Por lo tanto, la alternativa correcta es 1, 2 y 3. Las tres son verdaderas. Número 7. Sea la función f de x igual a x cuadrado más bx más c con a distinto de 0 y con dominio del conjunto de los reales. Si la gráfica de f no intersecta el eje x, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es siempre verdadera? Si no lo intersecta, entonces el discriminante es menor que 0. Simple. Solo es necesario recordar eso, ¿ya? Y tendríamos la letra D. 8. Considera la función f de x igual a 2x cuadrado más 4x más 5. Con x los números reales. El menor valor que alcanza la función es decir, el mínimo. Claro, como el 2 forma 1. Como el 2 o sea, como el A es igual a 2, entonces la palabra se abre hacia arriba y su mínimo se encuentra en el vértice. Así nos están preguntando por la coordenada I del vértice. Y sacar la coordenada I es simplemente darle valor a esta fórmula, porque estos son el valor de la coordenada I del vértice. Reemplazamos los valores. El A vale 2, el C vale 5 y el B vale 4. Hacemos los cálculos y me daría 24 partido por 8 y eso me da 3. Es decir, el resultado es la letra B. Pero hay otra forma que a algunos a lo mejor les puede gustar un poco más, que es completando cuadrados. Yo tengo la función f de x igual a 2x cuadrado más 4x. Necesito completar cuadrado, acá factorizo por 2. Este es un método bastante interesante. Y acá adentro completo cuadrados. Y como x cuadrado más 2x me faltaría más 1 y menos 1 solamente, porque de esa forma x cuadrado más 2x, para completar un cuadrado acá sería agregarle más 1 y menos 1. Y esta parte es el cuadrado de un binomio. Entonces yo factorizo por todo esto y 2 por menos 1 me da menos 2 más 5. De tal forma que la función que yo tengo sería f de x igual a 2x más 1 al cuadrado menos 2 más 5, es decir, f de x igual a 2x más 1 al cuadrado más 3. Menos 2 más 5 me da 3. Y esta es la forma canónica de la parábola, donde me entrega el vértice, me entrega las coordenadas del vértice. Aquí está el h y aquí está el k. Acá como es más 1, entonces el h sería menos 1. Entonces el vértice sería menos 1, 3. Y esta es la coordenada de 3. Por lo tanto, también es la letra B. Usted decide cómo la hace en realidad. Pero es interesante que usted sepa este trabajo de completar cuadrados. A veces es bastante necesaria esta forma de reconocer la función cuadrática. 9. ¿Cuál de las siguientes funciones representa mejor a la parábola de función? Acá está. Este ejercicio es bastante interesante, hay que tener un buen dominio de todo el conocimiento que uno tiene. Primero tenemos que ver acá que nos están entregando el vértice, menos 2, 0. Otra cosa, que la parábola se abre hacia abajo, es decir, que el A es menor que 0. Por lo tanto, la función es de la forma, en la forma canónica sería P por X más 2 al cuadrado. ¿Por qué? Porque acá es, como el H es menos 2 el vértice, entonces en su forma canónica sería X más 2, el signo contrario al vértice, más 0. Esta es la forma canónica. Ahora, si yo trato de revisar una de estas, bueno, sé que se abre hacia abajo, por lo tanto el P tendría que ser negativo. Por lo tanto, de esa forma pero P debe ser negativa, así que descartamos las letras C y E. La letra C y E, porque es positiva. Entonces puede ser cualquiera de estas. Y recordemos que X más 2
al cuadrado es igual a menos x menos 2. X más 2 al cuadrado es lo mismo que esto. No nos olvidemos eso. Por lo tanto, eh, podemos tomar que p de x más 2 al cuadrado es lo mismo que p de menos x menos 2. Ah, entonces ya tenemos, esa es la única que estaría, que sería la alternativa correcta, porque recordemos que p podemos asumir que es menos 1 porque se abre hacia abajo. Y acá sería, entonces tendríamos que la alternativa correcta es la letra A. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa con respecto a la función f de x igual a menos x cuadrado menos 4 cuando x recorre todos los números reales? Letra A, la función toma un valor máximo. Claro, porque si yo multiplico hacia adentro, me quedaría menos x más 4. Y el a sería negativo, por lo tanto la función se abre hacia abajo teniendo un máximo. La letra A es verdadera. La letra B, las ramas de la parábola asociada a la función se abren hacia abajo. El mismo análisis de recién. Pues A será menor que 0, se abre hacia abajo. La letra C, la gráfica de la función intersecta el eje de las ordenadas al i en el punto 0 menos 4. Veamos. Para eso tenemos que, bueno, acá al tiro vemos que es falsa, pero ¿por qué? Porque si yo la desarrollo, f de x igual a menos x cuadrado menos 4, multiplico hacia adentro, me quedaría menos x cuadrado más 4. Por lo tanto, el punto donde se intersectan sería en el punto 0,4. En el punto 0,4 intersecta al eje y, en el punto 0,4. Por lo tanto, esa es falsa, la letra C. Bien. Sea la función f definida por f de x igual a x cuadrado más 2ax menos 1 con a distinto de 0, en donde el conjunto de los números reales, el valor de x donde la función alcanza su valor mínimo. La coordenada x me están pidiendo del vértice, el valor mínimo, porque esta es una función que se abre hacia arriba. Por lo tanto, tengo que encontrar el vértice. ¿Cómo encuentro el vértice? Esto lo puedo encontrar de varias formas, pero me están pidiendo la coordenada x. Bueno, una de las formas que aquí me están induciendo es tratar de completar cuadrado, porque mire, x cuadrado más 2x, si yo recuerdo el cuadrado del binomio me faltaría más a cuadrado, pero bueno, lo hacemos, completamos cuadrado, sumamos a cuadrado y restamos a cuadrado, que me daría 0, esto permanece igual. Operamos, y entonces me daría que todo esto es x más a al cuadrado menos a cuadrado. Por lo tanto, el vértice va a ser de coordenada menos a y menos a cuadrado menos 1. Por lo tanto, la coordenada x del vértice es menos a. Es menos a. Ahí. La letra E. Número 12. Pregunta de suficiencia de datos. Veamos. El gráfico de la función f de x igual a x cuadrado menos q por x menos 13 es una parábola. Se puede determinar el valor de q si se sabe que 1. El gráfico de la parábola intersecta el eje x en el punto menos 1, 0. Es decir, me dan la intersección. Por lo tanto, si yo tomo esos valores, x menos 1 y el y 0, tendremos esto. Tomando los valores tendremos f de x 0 y x menos 1. Entonces acá menos 1. Y me doy cuenta que puedo formar una ecuación. Y acá en la única incógnita es q. Por lo tanto, sí, lo puedo. Una por sí sola. Vamos a la 2. Veamos si la 2 es suficiente por sí sola. Su vértice es el punto 1, 4. Bueno, acá hacemos lo mismo. El 1 es x y el menos 4 es el y. O sea, en otras palabras, el fx. Por lo tanto, f de x igual a menos 4. X vale menos 1 menos q. Y acá la única incógnita es q. Por lo tanto, ¿podemos encontrar el valor de q? Sí, también. Es decir, cada una por sí sola. 13. En los rectángulos en que el largo x es igual al doble del ancho, el área de ellos es función del largo. Entonces, tengo el rectángulo, en que el largo de x, este es largo. Uno tiene que poner acá x, porque acá en que el largo x es igual al doble del ancho. Acá tengo, por lo tanto, si este es x, el largo x es igual al doble del ancho. Acá, este tendría que ser un medio de x. Claro, porque esto es la mitad de esto, este es 2 veces este lado. El área de ahí en función del largo es
en función del largo, en función del X. Entonces acá el área, hacemos el área sería el ancho por el largo, un medio por X cuadrado, y tendríamos un medio de X cuadrado. Entonces la alternativa correcta sería la letra E. Acá hay que tener cuidado con la definición donde ponemos el X. Por lo tanto, el área está en función del largo, un medio de X cuadrado. 14. La altura f de t alcanzada a medida en metros de un proyectil se modela mediante la función f de t igual a 20t menos t cuadrado, donde t se mide en segundos desde que se lanza hasta que toca el suelo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se pueden deducir de esta información? 1. El proyectil cae a 20 metros de distancia de donde fue lanzado. Veamos qué sucede con esa afirmación. Nosotros tenemos una función en donde tengo que el tiempo es el eje X y la altura es el eje Y, pero no me hablan de distancia del suelo, es decir, solamente estoy graficando tiempo y altura. Por lo tanto, la número 1 es falsa, no se puede deducir, pues solo habla de altura y tiempo en términos de la función. Vamos a la número 2. A los 10 segundos desde que el proyectil es lanzado, este alcanza su máxima altura, es decir, cuando pasan 10 segundos, se obtiene la máxima altura. Es decir, si yo miro esta gráfica, acá sería justo en el eje de simetría. Es decir, si pasan 10 segundos, acá sería la máxima altura. Eso vamos a ver, veamos. Lo vamos a deducir. Veamos. T es igual, la coordenada del vértice, en este caso sería X, f de t, en este caso sería t. Entonces sería t sería igual a menos b partido por 2 veces a. Hacemos los valores, reemplazamos, menos el b vale 20 en este caso, partido por 2 veces a, el a vale menos 1. Hacemos el cálculo y me da 10, justamente da 10, es decir, tienen que pasar 10 segundos para que logre la altura máxima. Y la número 3, la gráfica de f tiene un eje de simetría. Bueno, lo que estábamos diciendo recién, por lo tanto, también es verdadera. Es decir, las 2 y 3 son verdaderas. Ejercicio 15. Sea f una función cuyo dominio es de menos infinito a 3 y que llega a b, definida como f de x igual a x menos 3 al cuadrado. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Bueno, primero f de x igual a x menos 3 al cuadrado viene a ser esta gráfica, ¿ya? Para sacarla hay que recordar que la función f de x igual a x cuadrado es la que sale acá justo en el medio, y si yo la desplazo 3 unidades hacia la derecha, vendría a ser esta. Pero en este caso me están restringiendo el dominio, que va de menos infinito a 3, es decir, de aquí hasta acá. Eso significa que en este ejercicio solamente se está considerando esta figura, la parte continua. Ya, por lo tanto, la primera afirmación que me dicen que f no es inyectiva. Pero resulta que si yo miro esta función y tiro una horizontal o varias horizontales, siempre me choca en un solo punto. Por lo tanto, esa es una manera de saber que esta función es inyectiva. O sea, en otras palabras, cada elemento del dominio siempre tiene una imagen en el recorrido. Si yo tiro, llego acá, choco acá y siempre hay un valor en el recorrido. Por lo tanto, F es inyectiva, la 1 es falsa. Número 2, si B es de 0 a más infinito, de 0 a más infinito, el recorrido, entonces F es epiyectiva. Epiyectiva significa si cubre todo el recorrido. Bueno, de 0 a más infinito hay gráfica. Por lo tanto, sí, F es verdadero ya que B es el recorrido y hay gráfica de 0 a más infinito. De esa forma se puede saber si es epiyectiva. Ahora, 3. Si F es biyectiva. Biyectiva significa que es inyectiva y epiyectiva. O sobreyectiva, que es lo mismo. Entonces su inversa, me dicen, es esta. Veamos, para sacar la inversa de la función, tenemos que tomar la función y comenzar a calcularla. Esta es la función. Obtenemos, le extraemos raíz, y al extraer la raíz acá me da valor absoluto. Pero esta tiene dos funciones, que es esa, cuando este es positivo, y cuando esta es negativa. Entonces, ¿cuál de estas dos es? Justamente esta función, ¿será esta o será esa? ¿Cuál es la que me están pidiendo acá? Bueno,
Como esta es negativa, entonces tengo que ponerme en el punto de simetría y tengo que tomar la figura de la parte izquierda. Por lo tanto, como es negativa la parte izquierda, por lo tanto tomo esta. Esta es la función que tengo que sacarle la inversa. Y continúo sacando la inversa. Sería raíz de y es igual a menos x más 3, porque multiplico hacia adentro con el menos x, me da menos x, menos por menos 3 me da más 3. Y así podemos ahora despejar el x se va para el lado de allá, y el raíz de y se va para el lado derecho, está positivo, pasa a negativo, y finalmente me queda que cambiamos los x por los y me quedaría que y es igual a menos raíz de x más 3, que es la función inversa de esta función, que es la misma que sale acá, por lo tanto es verdadera. Así la solución, en este caso, sería la letra D. Dieciséis. La parábola que representa a la gráfica de una función cuadrática cuyo dominio es el conjunto de los números reales intersecta el eje de las ordenadas en el punto A 0,2 y tiene su vértice en el punto 2, menos 2. ¿Cuál de las siguientes funciones con dominio en el conjunto de los números reales está asociada a esta parábola? A ver, veamos. Con el primer punto, con el punto A 0,2 podemos encontrar el valor de C, que valdría menos 2, porque sería 0,2. El C vendría a ser el 2. Por lo tanto, podemos descartar así la letra D y la letra E, porque hemos podido determinar algo. Ahora, con el vértice 2 menos 2, tendríamos que evaluar la función en cada una de las otras alternativas. Y veamos si satisface o no. Sabemos que el C vale 2, por lo tanto, vamos a comenzar con la letra A. Si reemplazamos g de x igual a x cuadrado menos 4x más 2, el g de x ahora va a ser menos 2, porque tomamos estos valores que sí satisfacen esta función. Entonces tendríamos menos 2 y el x valdría 2 menos 4x más 2. Y si nos resulta una igualdad acá, entonces esa sería la función. Desarrollamos y tenemos la igualdad, por lo tanto la alternativa correcta en este caso es la letra A. Se lanza un objeto hacia arriba y su altura en metros se modela mediante la función f de t igual a menos t cuadrado más bt más c, donde t es el tiempo transcurrido desde que es lanzado en segundos y f de t es su altura. ¿Se puede determinar la altura máxima alcanzada por el objeto si se sabe qué? Bueno, primero veamos una gráfica. Lo que me están preguntando es si yo puedo encontrar este h, pero este h depende del f de t. Por lo tanto, en otras palabras, necesito encontrar el f de t. El objeto es lanzado desde 10 metros de altura con respecto al suelo. Si es lanzado de 10 metros de altura, es más o menos esto, o sea, de por acá. Por lo tanto, me están dando solamente el vértice, me están dando el valor de C. Yo necesito saber todos estos valores. O sea, el valor de B también necesito saber. No es suficiente por sí sola, pues me estaría dando solo el valor de C. A f de t en este caso. 2. Toca el suelo por primera vez a los 10 segundos. Si toca el suelo por primera vez a los 10 segundos, es decir, acá, entonces me están dando la intersección con el eje X, o en este caso con el T. Este sería, ¿cuánto sería? A ver, toca el suelo 10,0. Por lo tanto, si reemplazamos 0, 10, y ahí me faltaría el B y el C, porque necesito al final el H, y el H depende de toda esta función. Por lo tanto, tampoco puedo yo obtenerlo. Me faltaría, tengo dos incógnitas y una sola ecuación. Ahora, si yo junto las dos, es decir, en la primera yo obtengo C, acá estaría, lo reemplazaría acá, por lo tanto me quedaría acá una sola incógnita, que sería el B. Por lo tanto, juntas sí me resuelven el problema. Ambas juntas. 18. Si el eje Y es el eje de simetría de una parábola asociada a una función cuadrática con el dominio en el conjunto de los números reales, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son siempre verdaderas? 1. El vértice de la parábola pertenece al eje Y. Bueno, veamos primero. Si el eje de simetría, si Y es el eje de simetría, entonces vamos a hacer un bosquejo de la parábola. O sea, sería una cosa así. Aquí está el eje de simetría.
Por lo tanto, el vértice de la parábola pertenece al eje Y, obviamente, porque justamente el eje Y pasa por el vértice. La 1 es verdadera. La 2. La recta que pasa por el punto de la parábola y por el vértice de ella tiene pendiente positiva, es decir, pasa por el vértice y por algún punto de la parábola, ¿tendrá pendiente positiva? Bueno, tendremos no, porque puede ser negativa como puede ser positiva, es decir, negativa como puede ser positiva, por lo tanto la 2 es falsa. Y una recta paralela al eje de simetría de la parábola la intersecta en un solo punto, paralela al eje de simetría. Este es el eje de simetría, yo tiro una paralela acá, acá. Obviamente que la corte en un solo punto es verdadera. Por lo tanto, las verdades la 1 y 3. Número 19. Vamos a la número 19 ahora. 19. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas con respecto a la función f definida por f de x igual a x cuadrado menos 8 para x mayor que raíz de 8? 1. Modela el área de un rectángulo de lados x menos raíz de 8 centímetros y x más raíz de 8. Veamos. Si yo es verdadera, pues si yo factorizo, veamos lo que sucede. F de x igual a x cuadrado menos 8, yo la puedo factorizar como x más raíz de 8, como x menos raíz de 8. Y este es el lado de un rectángulo y este es el otro lado del rectángulo. Por lo tanto, sí me representa el área de un rectángulo. 2. La 2 modela el área de un cuadrado del lado x menos raíz de 8. No, no, porque ya modela el del rectángulo. Y estos lados no son iguales. Y en un cuadrado los lados son iguales, por lo tanto no. Y número 3, modela el área que queda de restar el área de un cuadrado de raíz de 8. El área que sería el área de un cuadrado de raíz de 8 es 8. Al área de un cuadrado mayor del lado x. Es decir, el cuadrado mayor es el del lado x. Entonces yo tendría x menos raíz de 8. Es decir, es verdadera, ya que es la resta de dos cuadrados. El mayor, que es del lado x, y el menor del lado raíz de 8. Por lo tanto, la alternativa 1 y 3 son verdaderas. Solo 1 y 3. Ejercicio número 20. Se puede determinar el valor numérico de la abscisa del vértice de la parábola de ecuación y igual a x cuadrado más bx más c, si se conoce. Bueno, acá lo que me están preguntando es la coordenada x del vértice. Y recuerden que para la coordenada x del vértice necesito tener los valores de b y a. O tener los ceros de la función, es decir, las soluciones que me satisfacen esta función. Entonces, el valor numérico es C. Obviamente que la 1 no es suficiente, pues solamente obtendría el valor C y no me serviría para encontrar la abscisa del vértice. Veamos la 2. Los valores numéricos de los ceros de la función asociada. En este caso sí. Si es suficiente, pues la coordenada x del vértice se puede encontrar utilizando los valores numéricos de los ceros. Es decir, la coordenada h, que es hk, el vértice. La coordenada h es igual a x1 más x2, es decir, la suma de las soluciones partido por 2, porque justo es el centro. Por lo tanto, la alternativa correcta es B, solo 2 por sí sola. Bien, jóvenes, hasta acá hemos desarrollado los ejercicios. Espero que hayan entendido y recuerden estudiar y preocuparse de entender que el aprendizaje es una mera repetición.